Muy bien, hermanos, buenos días. No sé si se escucha ahí. ¿Sí? ¿No? Hola, hola. Más cerca, ahí estamos. Muy bien, quiero invitarlos a que puedan buscar ahí en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, el libro de Josué. Vamos a tener ahí nuestra meditación con la ayuda de nuestro Dios. Es realmente un enorme privilegio poder estar en esta mañana reunidos y sobre todo pensaba un poco en ese himno que cantábamos hace un momento. Es un himno que me trae muchos recuerdos. Lo canté por primera vez con creo que 16 años, no hace mucho, pero bueno, es bastante. Y lo canté en una conferencia misionera en la ciudad de Garín. Fue la primera actividad así eclesiástica que me tocó participar. Y el primer himno era como el emblema, el lema de la conferencia era ese tema, ese himno. Y se cantaba en cada reunión, tuvimos como 2 días y durante todas las enseñanzas se cantaba ese himno, así que fue realmente un impacto para mí por ser la primera vez, el primer himno, bueno, un montón de cosas vienen a mi memoria y sin duda agradecer a Dios por la verdad, porque de alguna manera encierra el llamado del Evangelio que nos llama a estar firmes. Y la verdad es que cuando uno considera ese alto llamado del Evangelio a estar firmes, lo primero que preguntamos es ¿cómo hago? Porque la realidad es que junto con el Evangelio la primera certeza que traemos a nuestra alma es que nosotros no podemos estar firmes. Somos hombres falibles, somos débiles y que solamente dependiendo de su gracia y de su cuidado y de que Él nos sostenga, entonces es posible esa firmeza. El capítulo que vamos a leer en esta mañana, en realidad el pasaje del versículo 1 hasta el 9, nos habla un poquito acerca de esa firmeza, nos habla acerca del llamado del Evangelio. Y como ustedes saben, domingo tras domingo venimos viendo la manera de poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento, de una manera natural, de una manera correcta, sin forzar ningún pasaje, sin alterar ningún versículo. Y sé que es un pasaje que ha sido muy maltratado, ha sido muy mal enseñado. Las aplicaciones que hemos escuchado acerca de este pasaje, bueno, son hasta risueñas, ¿no? Pero el pasaje, lejos de contarnos una historia real, la historia del pueblo de Dios, la historia de Josué como ese nuevo líder que está reemplazando a Moisés que murió, nos cuenta y nos lleva un poquito más allá de la historia en sí, y es que nos va a mostrar a Cristo como ese gran líder que se levanta para no solamente redimir a la nación, sino para introducirlo a la herencia eterna, que es la salvación que tenemos en Cristo. Bueno, dicho esto, hermanos, quiero que me acompañen ahora a leer juntos el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 1 hasta el 9. Dice el Señor en su palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pues desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, me gustaría buscar una vez más al Señor, su guía y su gracia sobre nosotros en esta mañana, así que les invito a que podamos estar orando juntos. Señor, Padre, gracias. Queremos darte por la bendición, el privilegio de poder estar congregados en esta mañana. Gracias porque tú nos das vida, tú sostienes esa vida que nos das y también nos das este enorme privilegio de poder congregarnos, de poder estar cantando a tu nombre, pero también, Señor, escuchando tu palabra y la instrucción que ella tiene para nosotros. Señor, tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces nuestro corazón, las luchas, las angustias, con qué cosas batallamos a diario en nuestra relación contigo. Tú conoces esa incredulidad creciente que surge muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto nos ayuda a entender la necesidad enorme que tenemos de que tu palabra nos impacte, de que tu palabra nos enseñe, nos hable, nos corrija y al fin, Señor, nos lleve a Cristo. Padre, necesitamos oír tu dulce voz, esa voz creadora, poderosa, que tiene la virtud y el poder de transformarnos y de cambiar nuestra mente, de abrir nuestros ojos para que podamos con claridad verte y poner nuestra esperanza en ti. Señor, en esta mañana, tu iglesia congregada, aquí y en otro lugar, Señor, necesitamos desesperadamente que tú te hagas presente a través de tu palabra, nos hables y que tu Espíritu, Señor, nos enseñe. Pedimos, Padre, tu bendición y tu guía, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía hace un momento, estamos acá considerando lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. El título para nosotros en esta mañana es que Cristo nos lleva a una mejor tierra, a una tierra eterna, una tierra que no tiene que ver con aspectos físicos o, valga la redundancia, terrenales, sino que está íntimamente relacionado con nuestra salvación. Es a través solamente de Cristo que nosotros podemos entrar. El Evangelio hace hincapié en esto y está centrado de principio a fin en recordarnos que somos incapaces, que nosotros no podemos alcanzar salvación, que nosotros no podemos relacionarnos con Dios a menos que alguien interceda por nosotros. Ese alguien, como se leía en la confesión, tenía que ser un hombre como nosotros, de carne y hueso, que un hombre que intercediera y que mediara con Dios. Pero ese hombre tenía que tener las características de un hombre perfecto, sin pecado, santo, que pudiera presentarse delante de Dios y así entonces interceder como nuestro representante delante de Dios. Y es ahí entonces que la figura de Cristo surge de manera natural en el Evangelio, en las Escrituras y aún en esta historia maravillosa que vamos a considerar. Como bien leíamos, capítulo 1, versículo 1 nos presenta un poco el panorama de toda la historia que estamos considerando. Moisés ha muerto. Eso es lo que Dios dice. Es interesante notar que es Dios quien busca a Josué, que tiempo atrás ya lo había señalado, ya le había dicho a Moisés que él sería el hombre que le iba a reemplazar, pero hasta que no sucedió, bueno, no había certeza de esa declaración. Pero ahora lo que vemos, versículo 1 dice que luego de la muerte de Moisés, Jehová habló a Josué. Algunas cosas bien rápido quiero destacar de esta frase. La primera de ellas es que él dice, mi siervo Moisés ha muerto. Bueno, ustedes saben, la historia lo cuenta y la Biblia también, de que nadie vio la muerte de Moisés. Él se fue, él sabía que por causa de su desobediencia pecó contra Dios y como consecuencia de ese pecado se le prohibió entrar a la tierra prometida. Solamente le dijo, la vas a mirar desde lejos. Es entonces que Dios lo lleva al monte, desde el monte él puede ver la tierra prometida, toda esa tierra preciosa que Dios había reservado para la nación de Israel, pero él no iba a poder entrar y dice la palabra que entonces ahí Dios llevó a Moisés. Moisés muere en ese lugar, su cuerpo es
guardado, escondido, enterrado por Dios. Y nadie del pueblo pudo saber a ciencia cierta que ese siervo, ese gran siervo de Dios, había muerto. Pero es ahora Dios, con su autoridad, que él confirma: Moisés, mi siervo, ha muerto. Es interesante porque al decir Dios, Moisés, mi siervo Moisés, no solamente nos está recordando la tarea que él desarrolló durante gran parte de su vida, desde la salida de Egipto con la nación hasta las puertas de la tierra prometida. Él había sido un hombre abocado a esa tarea, a pesar de que por mucho tiempo él había renegado de este alto llamado, a pesar de que una y otra vez insistentemente le dijo a Dios: yo no soy el hombre adecuado. Dios le dijo: tú serás mi siervo. Y así fue que hasta el último día de su vida sirvió a Dios. No solamente esta frase nos lleva a considerar la tarea que él desarrolló, sino que es una manera en que Dios está reconociendo a su siervo. Que un hombre pueda ser reconocido por Dios con este llamado y que Dios diga de un hombre: este es mi siervo, es un reconocimiento honorable. Es un reconocimiento que ninguno de los hombres merecemos. Porque ser un siervo de Dios es algo que tenía que ver con ser llamado para una tarea particular, una misión especial, y lo vemos claramente en la vida de Moisés. Entonces, esta frase no solamente nos habla de Moisés y en la tarea que él llevó adelante, sino ese reconocimiento que Dios está haciendo de él. Bueno, dice Números 27:16. Está Moisés hablando con Dios y Dios le anuncia que Josué le va a sustituir en el cargo. Y dice Moisés: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Mucho tiempo antes de este momento, Dios ya había anunciado que la tarea de Josué sería no solamente gobernar de alguna manera el pueblo o liderar el pueblo, sino que sería él el encargado de que este pueblo entrara a la tierra prometida. Dijo: por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán todos los hijos de Israel. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Ahora dice la palabra, versículo 1 de Josué 1, que Jehová habló a Josué. Bueno, esta es una frase preciosa, porque el hecho de que Jehová hablara con él implicaba, por un lado, el reconocimiento de ese llamado. Así como Dios había hablado con Moisés tiempo atrás, ahora Moisés muerto, es Josué quien le sustituye, y es Josué con quien Dios va a tener relación, comunicación. Es a Josué quien Dios le va a revelar su voluntad y sus propósitos. Pero también esta frase, Jehová habló con Josué, vemos la misericordia de Dios. Hermanos, imagínense el impacto que habrá sido para los hermanos que ese gran líder, que ese gran caudillo Moisés ya no estuviera más liderando frente a la nación. Seguramente la pregunta de muchos era: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Constantemente era Moisés quien Dios usaba para guiarlos, para llevar al pueblo hacia donde Dios quería. Pero esta frase, Jehová habló a Josué, no solamente nos habla de esa comunicación, de esa misericordia, de esa condescendencia de Dios para con el hombre, un Dios santo, un Dios alto, inalcanzable, que ahora baja para tener comunión con una criatura pecadora como Josué y como nosotros, sino que juntamente con eso nos habla de ese llamado, la autoridad de ese llamado, el reconocimiento de Dios. Es como que Dios está diciendo: este es ahora el hombre que los va a liderar. No se nos dice de qué manera Dios habla con Josué,
si fue por una revelación, por sueño, una voz audible, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que Dios le dijo a Josué. Le dice, levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. Levántate a la tierra que yo les doy. Bueno, es interesante porque la Biblia no nos dice y no nos da certeza de esto, pero me imagino la mente de Josué reaccionando como reaccionaríamos cualquiera de nosotros al recibir semejante llamado de parte de Dios y sobre todo para liderar un pueblo tan complejo, tan difícil como Israel. Moisés, el hombre más manso de la tierra, sufrió grandemente liderando ese pueblo. Josué, por el hecho de estar cerca de Moisés, sabía la dificultad de este pueblo. Pero Dios lo llama y le dice que su tarea es, su misión es liderar a la nación, a la tierra que Él les ha dado. Este llamado de Dios, este reconocimiento de la promesa dada tiempo atrás, esta certeza que Dios está comunicándole a su siervo al decirle, bueno, es el tiempo, llegó el momento, ahora van a llegar, ahora van a entrar a la tierra que por 40 años estuvieron esperando. Es el momento, es el día, y tú, Josué, lo vas a liderar. No solamente es un recordarles la promesa, mostrarles su fidelidad, su cuidado, sino que es este llamado, esta encomienda de Dios indicaba la vigencia de su favor, representaba la fidelidad de Dios, de un Dios que no olvida, de un Dios que no deja de cumplir sus promesas. Nos habla de la perpetuidad de su palabra y nos recuerda que es el Dios que guarda y cumple cada uno de sus pactos. Hermanos, 40 años el pueblo, toda una generación quedó en el desierto, toda una generación murió por incredulidad en el desierto. Pero ahora, luego de esa terrible experiencia, la nación está ahí a la puerta de la tierra prometida y es Josué el hombre señalado para esta tarea. Cuando pensamos en esto, cuando pensamos en esa nación que sale lleno de esperanza de Egipto, emocionados por esa gran obra de Dios que los había liberado de la nación donde estaban esclavizados, esos comenzaron a vagar por el desierto. Y cuando pensamos un poco en esta idea de el hombre vagando a causa de su incredulidad en el desierto, nos lleva a pensar en cada una de nuestras historias. Nos lleva a pensar en cada uno de nosotros, nos lleva a pensar en toda la raza humana que a causa del pecado vive vagando de Dios. Vive una vida al margen de Dios, vive una vida que no considera a Dios y esto en consecuencia lo lleva a una vida sin motivos, sin razón de ser. El hombre no sabe para qué vive, no sabe por qué fue creado, no sabe para qué está en esta tierra. Es la pregunta filosófica histórica. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vivo? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a través del profeta Isaías en el capítulo 53, el versículo 6, que dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Cuando la palabra de Dios dice todos, ahí podemos poner nuestro nombre. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Nosotros nos apartamos del propósito eterno de Dios al crear al hombre. Dios creó al hombre para que el hombre se relacionara con él. Dios creó al hombre para que su felicidad y su satisfacción la encontraran en Dios, en esa comunión, en perseguir su voluntad, en obedecer sus mandamientos. Pero el hombre, dice la palabra de Dios, se descarrió, se desvió, se apartó. Y en ese acto de rebelión, ese acto de independencia, el hombre lo que encuentra, contrario a la promesa de la serpiente, es infelicidad, una completa y total incertidumbre de su ser, de su vida. Y vivimos
como el pueblo de Israel, vagando por esta vida, buscando en un montón de cosas encontrar satisfacción y sentirnos realizados en esta vida. En el huerto el hombre pasa de la comunión a la evasión, del compañerismo a la culpa, de la seguridad al miedo. El hombre dejó de caminar con Dios y ahora no solamente se aparta, dice la palabra de Dios que el hombre huye de Dios. Hermanos, la única razón por la que una persona, un pecador, puede buscar a Dios es porque Dios ya ha obrado en ese corazón. De lo contrario, naturalmente el hombre huye, escapa de Dios, porque sus caminos son diferentes, porque sus propósitos, sus intenciones son contrarias. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo está hablando a los hermanos en Éfeso acerca de su vida pasada, del tiempo pasado. Por eso él dice, en aquel tiempo, en tu vida pasada, cuando no conocías a Cristo, estabas alejado de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, este relato de Pablo es como una descripción que él está haciendo de un triste peregrino sin destino, sin patria, sin Dios, sin rumbo, como una persona exiliada de su nación que no sabe cómo volver. Bueno, esa es la condición del hombre sin Dios, sin propósito, sin entender por qué fue creado. Pero cuando miramos a Josué y el pasaje que estamos considerando, la tarea encomendada por Dios a Josué es que él tome a ese pueblo luego de ese amplio peregrinar y los lleve ahora a la tierra prometida. Los introduzca a la promesa que Dios les había dado por tanto tiempo. Cristo es ese nuevo Josué que viene a encontrar a los que vagamos. Cada uno de nosotros, como bien leíamos hace un momento, estábamos perdidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. No es que, como muchas veces decíamos, bueno, yo encontré a Cristo. Bueno, Cristo no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos descarriados y Él nos buscó. Porque de lo contrario, si Él no hubiera tenido ese acto de misericordia y compasión hacia nosotros, permaneceríamos en este estado sin esperanza, sin Dios y completamente alejados de Dios. Pero Cristo, como un mejor y nuevo Josué, es encomendado por Dios con esta bendita y gloriosa tarea de que no solamente tomar un cuerpo humano, no solamente humillarse y venir a esta tierra, no solamente morir en la cruz, sino que en su venida Él tenía que, como Josué, tomar al pueblo de Dios y guiarlo hacia la promesa de redención en Cristo. Es de esta manera que al contemplar a Josué, su tarea encomendada, el alto llamado de Dios, podemos ver claramente a Cristo, donde en la eternidad pasada Dios toma a su Hijo y en esa comunión de la Trinidad, Él le encomienda esta divina y esperanzadora tarea. Tú introducirás a mi pueblo a la herencia eterna. Es así que Cristo viene a buscar a cada uno de sus hijos, los que conformarán su esposa, para que nosotros podamos ser parte de la familia de Dios. Es entonces que Pablo dice en Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que ahora en Cristo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El hombre que estaba perdido sin rumbo fue encontrado por Cristo en ese estado, pero ese Cristo, como un mejor Josué, toma a esa nación vagando en el desierto y lo trae ahora a la tierra prometida, a la tierra de descanso. Le devuelve el propósito, le devuelve la razón de su existencia, que es la comunión con Dios. Es entonces que Pablo dice que ese es el propósito de nuestra salvación. Hermanos, nosotros no fuimos simplemente salvos para escapar del castigo eterno, ser librados de nuestro pecado. El mejor beneficio de nuestra redención es que ahora en Cristo podemos relacionarnos con Él. Ese Dios alto, inalcanzable,
Ese Dios del cual escapábamos ahora es el motivo de nuestra esperanza, ahora es el gozo de nuestra alma, ahora es el que anhelamos, es el que deseamos, es el que queremos conocer y obedecer. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Cristo. Cristo vino a nuestra vida y nos tomó en ese vagar por el desierto y nos trajo a ser parte de una herencia eterna. Dice Juan 10:4, el Señor está hablando acerca de Cristo como el pastor de las ovejas y dice que Él va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Me gusta la figura de Cristo como el precursor, como ese líder que se pone delante del pueblo y que les marca el camino a seguir. Dice el escritor a los hebreos que es a través del camino que es Cristo mismo, ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que ahora podemos acceder al Padre. Dice la palabra, Él va delante de ellas. Él no les dijo por dónde ir, Él no les dijo que hacia dónde dirigirse, Él dijo, yo les voy a mostrar el camino. Y Él vino, se encarnó, murió y nos mostró que la única manera de llegar a Dios es a través de su muerte, de su sacrificio. Josué debía tomar al pueblo, indicarle el camino para entrar a la tierra prometida. Pero Cristo, como un mejor Josué, vino y se puso delante de su pueblo, les habló a sus ovejas para que ellas le siguieran hacia la tierra prometida. Dice Miqueas 2:13, subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, a la cabeza de ellos, Jehová. Hermoso pasaje que nos lleva a considerar la obra de Cristo. Hermano, Cristo como un líder, como un director, como alguien que vino para guiar a su pueblo, se levantó, se hizo presente en nuestra vida, toca y cambia nuestro corazón, nos da fe y es ahora que podemos seguirle, que podemos escuchar su voz. Dice Hebreos 2:10 que un sacerdote así nos convenía, aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de salvación de ellos. Dice que que nos era convenía y por causa de quien son todas las cosas, iba a llevar muchos hijos a la gloria. Necesito este pasaje, hermanos, para acompañar la idea clara de que Él se pone delante de nosotros, como Josué estaba delante del pueblo, Él lideró al pueblo a la tierra prometida y de la misma manera Cristo toma a su pueblo y lo lleva a la gloria. Así como Josué fue llamado, Cristo fue enviado para introducirnos a la herencia eterna. Josué condujo al pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa gloriosa de Dios. Pero Cristo nos otorga una bendición mayor, más grande, más maravillosa. Y esa bendición es no tierra donde fluye leche y miel, sino la patria eterna que solamente Él podía conseguir y otorgarnos a cada uno de nosotros. Aunque Josué fue un gran líder, era un hombre pecador que él mismo necesitaba un Salvador, él mismo necesitaba ser llevado y guiado no a la tierra física de la promesa, sino a la tierra eterna que solo Cristo puede dar a su pueblo. Ese es el primer punto para nosotros en esta mañana. Les animo a que podamos continuar ahí viendo versículo 3 del capítulo 1, donde dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Bueno, una mejor y perdurable herencia. Ese sería nuestro segundo encabezado. Pero lo que encontramos acá, hermanos, son palabras gloriosas y llenas de esperanza para un Josué
que tiene que liderar a un pueblo complicado. Lo que Dios le dice es: Josué, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuál sea tu plan, no importa cómo determines llevar al pueblo, lo que tenés que saber es que yo os he entregado. Bueno, estas palabras no solamente nos recuerda la tarea que él tiene que hacer, sino que Josué puede ver la certeza de esta promesa. Josué no está embarcándose en una empresa incierta donde se requiere de astucia o de capacidad humana, sino que él está escuchando del mismo Dios, que Dios le dice: ya os he entregado. Tiempo pasado. Claro, ellos están a varios kilómetros de la tierra prometida. Ellos están a la puerta de la promesa y de consumarla como algo real en sus vidas. Pero Dios está hablando no de un futuro incierto ni de un cumplimiento potencial, sino que habla en tiempo pasado, porque esa promesa ya está cumplida. La promesa es tan segura porque Dios mismo lo está afirmando. Es Dios quien dice: yo te daré la tierra. Es la promesa, es la razón por la que estamos acá, es el propósito de todo este caminar, para que al final ustedes puedan ver la promesa fiel de Dios cumpliéndose en sus vidas. Dios habla en pasado porque su promesa es tan cierta como cumplida. Dios es veraz, Dios es un Dios confiable. Antes que Josué trazara un solo plan de cómo iba a entrar a la ciudad, él ya tiene, por la promesa y la afirmación de Dios, la victoria consumada. Antes que ponga un solo pie en Canaán, la posesión de la tierra ya es un hecho consumado. Dijo Dios: ya os he entregado. Ellos debían ir confiando en esta palabra de Dios. Ellos debían ir confiando en que fiel es el que prometió. Es interesante, hermanos, porque esta promesa fue dada a Abraham, confirmada a Moisés, otorgada a Josué, pero sobre todas las cosas, en el aspecto espiritual, consumada en Cristo. Bueno, como venimos anunciando, la tipología bíblica o esta idea de poder ver a Cristo en el Antiguo Testamento nos lleva a pensar que cada historia tiene una mirada más profunda que apunta y señala a Cristo. El aspecto de la tierra prometida, no solamente Dios quería mostrar su fidelidad, su cumplimiento en la promesa, sino que esta historia de cómo el pueblo entra a la tierra prometida era una figura, una sombra de que cuando Cristo viniera y su sacrificio fuera consumado, su pueblo de la misma manera y con la misma seguridad recibiría la herencia eterna prometida en la redención por Dios Padre. No se trata de una simple historia del pueblo de Israel, se trata de una historia profunda y espiritual para nosotros, que nos lleva a considerar a Cristo como aquel precursor y consumador de nuestra fe. Es Él quien vino para que nosotros no solamente tuviéramos conocimiento del camino, sino que a través de Él pudiéramos entrar a la comunión y a la herencia eterna que Dios nos había prometido. La promesa a Israel tenía un cumplimiento temporal, pero en Cristo la promesa de una herencia eterna tiene un carácter eterno y permanente. La promesa del Evangelio, hermanos, no es simplemente un privilegio o un beneficio temporal, terrenal, pasajero. La promesa del Evangelio es mucho más amplio, mucho más glorioso, es eterno, porque la promesa del Evangelio es que cuando nosotros reconocemos y vemos nuestro pecado y corremos a Cristo, la promesa de Dios en el sacrificio de su Hijo es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ellos recibían un beneficio temporal, una tierra que fluye leche y miel, una tierra seguramente preciosa, pero de ninguna manera comparable con el beneficio que Cristo trae a la vida de todo aquel que pone en Él su esperanza y su fe. Vida eterna.
vida en Él, una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva esperanza, un Dios al cual podemos amar y conocer. Esa es la promesa que este mejor Josué lleva adelante para nosotros. Dice el versículo 4, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Canaán era un territorio vasto, amplio, que abarcaba cientos de kilómetros de la tierra, pero no incluía toda la tierra. Era una porción amplia, grande, pero no incluía la totalidad de la tierra. Tenía límites fronterizos, ellos debían respetar esos límites, pero también esto nos indica que ellos recibirían un territorio temporal. Pero cuando miramos a Cristo, hermanos, Él nos da todas las cosas. Dice Pablo escribiendo a los Efesios que en Cristo fuimos beneficiados con toda bendición espiritual en los cielos. No solamente habla de una tierra, o mejor dicho, no habla simplemente de una tierra, habla de muchas bendiciones espirituales que no son para nada comparables con los beneficios que esta tierra puede darnos o que de buena manera podemos conseguir. Él nos da una habitación eterna, una herencia permanente, un reino inconmovible. Esto nos recuerda y nos lleva a considerar el reino de Cristo, un reino que no tiene límite. Josué iba a liderar al pueblo y la nación iba a poder gobernar sobre una amplia porción de la tierra. Pero Cristo, sin embargo, gobierna sobre todo lo creado, sobre todo lo que está en el cielo y en la tierra. Todo fue creado por Él, todo lo sostiene Él y todo es gobernado por su mano, porque Él es el Rey de todas las cosas. Dice un autor, no hay una sola pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra existencia sobre la cual Cristo, quien es soberano y Señor de todo, no clame y diga, esto es mío. Hermanos, así de amplio es el dominio de nuestro Señor. Él no gobierna sobre una pequeña parte de este planeta Tierra. Él es el dueño de todos los planetas, de todo el universo, de todo lo imaginable y aún lo inimaginable. Todo le pertenece a Él, porque Él es el Señor de todas las cosas. Pablo lo dice en Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. A diferencia de Josué, Cristo reina y domina sobre todas las cosas creadas en la tierra. Todo le pertenece a Él. Dios le dijo a Josué, desde este lugar, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todo esto te lo daré. Sin embargo, Cristo, como Señor de todas las cosas, gobierna y reina sobre un terreno más amplio, más vasto, el que gobernaba Josué y la nación de Israel. Versículo 5 dice, nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La tarea era grande, desafiante, la tarea era difícil, pero la presencia de Dios estaba garantizada en estas palabras. Dice Dios, nadie te podrá enfrentar, ni nadie te podrá hacer daño porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué consolador, qué gratificante habrá sido para Josué escuchar al Señor creador de todas las cosas, el Señor del universo, que le dijera, Josué, tranquilo, la tarea es difícil, pero tenés que saber algo, yo estaré contigo. Un tiempo, algún momento, cuando las cosas se pongan difíciles, no, yo estaré siempre contigo. Esas son las palabras que también escuchamos en el Evangelio. Cuando vamos al libro de Mateo, el capítulo 20, capítulo 28, versículo 20, es ahí donde Cristo dice a sus discípulos, yo estaré con vosotros siempre,
No un momento, no cuando estoy bien, no cuando estoy cumpliendo con las demandas del Evangelio y de las Escrituras. No, la fidelidad de Dios, hermanos, no depende de lo que yo haga, de que si soy obediente más o menos. Se trata de la inquebrantable y permanente fidelidad de Dios. Hermanos, la fidelidad de Dios no depende de nosotros, de lo que yo haga o deje de hacer. No depende de mi fidelidad. Dios es fiel a pesar de nosotros. Y lo que Dios le está diciendo a Josué y lo que Dios nos dice a nosotros a través de su Hijo en el Evangelio es: yo estaré con ustedes siempre. Para eso he venido, para tomar mi pueblo, llevarlo a la herencia, como parte de esa herencia, las bendiciones espirituales que recibimos en Él, es que esa fidelidad de Dios no será alterada por nada de lo que yo haga. Dios es fiel. Hermanos, en esto quiero detenerme un breve tiempo y llevarlos a considerar que eso debe ser nuestra esperanza cotidiana. A diario debemos recordar: Dios es fiel. A veces miramos nuestra vida, vemos nuestro pecado, vemos cuán lejos nos hemos alejado de la cruz, de la obediencia de Cristo, pero no puedo quedarme en ese lugar. Sí, es real, es triste, pero Dios es fiel. Él dijo: yo estaré contigo. No importa lo que hagas, no importa cuánto te hayas alejado, lo que debes recordar es que yo estaré con ustedes siempre. Esa es la preciosa promesa en el Evangelio. Dice: estaré contigo. Y noten esto, hermanos: no te dejaré. Me lleva a pensar en la figura de Cristo como el pastor, y Él, hablando de sus ovejas, dice: mis ovejas están en las manos de mi Padre, y nadie, absolutamente nadie las puede arrebatar de su mano. El Señor está hablando con Josué, y cuán necesarias eran estas palabras. Él le dice: Josué, tranquilo, nadie te podrá hacer daño. Yo estaré contigo, yo te respaldo, yo te acompaño, yo te sostengo, yo te guardo. Y yo, aun cuando falles, aun cuando no alcances la demanda o la medida de mis mandamientos, del Evangelio, no te dejaré. Hermanos, Cristo no abandona a su pueblo. Es la figura que utiliza en Efesios 5, es la de un esposo que da su vida por su esposa. Él es el esposo glorioso, nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y Él dice que no abandona a su esposa, a pesar de su esposa, sino que la cuida, la protege y, si es necesario, da su vida por ella. Y eso lo vemos hecho realidad en el sacrificio de Cristo. Él sabía completamente quién era su esposa, a la que vino a salvar. Sabía la pecaminosidad de su esposa, sabía la fragilidad de su esposa, la infidelidad, la rebeldía de su esposa. La tomó, la hizo suya, y ahí en esa relación íntima la va transformando, la va santificando. Y Él dice constantemente: no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. Hermano, piensa en tu vida, piensa en tu relación con Cristo. ¿Cuántas veces nos sentimos como que Él se ha olvidado de nosotros? Como que Él no es tan fiel de esta parte del planeta, como que Dios, bueno, no tiene mucha consideración hacia este lugar. Pero la verdad es que la promesa fiel de Dios en su palabra es: no te dejaré. Leíamos un versículo hace un momento en Colosenses 1:17, donde dice que Él sostiene todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. La razón por la que hoy estamos respirando en este lugar, la razón por la que hemos podido llegar hasta este lugar, no es por nuestra fuerza o capacidad, sino porque Dios dijo: no te dejaré. Te daré vida, te sostendré, a pesar de tus debilidades y rebeliones, no te dejaré. Te sostendré y cumpliré mi propósito en ti. Y eso es lo que Dios está comunicando a Josué, y que son palabras necesarias, importantes, pero son palabras que están completamente arraigadas al Evangelio. Él no abandona a su pueblo. El que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin. La frase
que leemos, nadie te podrá hacer frente, tiene que ver con que Dios mismo saldrá a su protección. Es la expresión de Dios que Él cuidará de ellos. Es una manera de recordarnos que Dios está seriamente involucrado en nuestro cuidado, en guardarnos de nuestros enemigos. Josué no gobierna solo. Josué no está solo. Dios mismo está con ellos y pelea con ellos. Y de la misma manera es en nuestra vida. Ese Emmanuel de Dios viene a morar con nosotros. Dios con nosotros. Hechos 18:9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Eso es lo que le está diciendo a Josué, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te guardo, no te dejaré, no te desampararé. El Señor se presenta en visión a Pablo y le dice, Pablo, no temas. Hermanos, de la misma manera Dios habla a su pueblo y nos dice, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hechos 18:10 dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Romanos 8:31 también dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que vemos aquí es la promesa dentro de la promesa. Jehová está llevando a su pueblo al cumplimiento de la promesa y dentro de esa promesa que se va a hacer en realidad en un momento más, Dios está prometiendo sobre la promesa. Él dijo, estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué hermoso ejemplo es Moisés, como ese intercesor, como ese siervo humilde, manso. Pero lo que podemos destacar, aparte de todo esto, es cómo Dios respaldó y estuvo con Moisés. Moisés le dijo a Dios, Señor, si tú no sales con nosotros, no nos moveremos. Y Dios una y otra vez mostraba cómo Él estaba con Moisés. Ahora Dios trae a consideración de Josué, un hombre cercano a Moisés, y él vio cómo Dios había guardado, protegido, respaldado a Moisés. Ahora ese mismo Dios le dice a él, así como estuve con Moisés, le recuerda el testimonio, le recuerda la prueba de la fidelidad de Dios y le dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés, y así como no abandoné a mi siervo, de la misma manera no te abandonaré a ti. En Cristo esta verdad se cumple plenamente. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. El creyente debe vivir bajo esta gloriosa promesa. Dice Dios, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Una vez más, destacar simplemente esa tarea encomendada como veíamos en el apartado primero, donde decíamos que la función de Josué era introducir al pueblo a la tierra. Ahora le dice, tú repartirás esa tierra a mi pueblo. Era Cristo el encargado de tomar a la iglesia, de tomar al pueblo elegido por Dios y llevarlo a la herencia eterna. Cada tribu, cada ciudadano de la nación debía recibir su parte del descanso prometido por Dios en la promesa. En Cristo, esto tiene un mejor y más glorioso cumplimiento. Él introduce a su pueblo, la iglesia, al reposo eterno de Dios. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La obra de Josué fue maravillosa, pero temporal, pasajera. Sin embargo, la obra de Cristo, hermanos, es eterna. Él vino a buscarte para darte una herencia eterna. El día del reposo ha llegado a nosotros. Ese día es recibido, es logrado por medio de Cristo. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, si tu fe está en Cristo, si tu esperanza está en este glorioso Salvador, entonces debes saber que Él vino a buscar a su pueblo y fue delante de nosotros a preparar lugar.
a preparar lugar, porque esto nos habla de la certeza, del cumplimiento fiel de esta promesa. Así como Él estaba otorgando ahora, después de tanto tiempo, la promesa a la nación, de la misma manera en Cristo, en estas palabras encontramos una promesa gloriosa que nos recuerda y nos lleva a pensar que si estoy en Él, un día recibiré ese lugar confortable que Él fue a preparar para su pueblo. Josué repartió tierras, pero Cristo reparte una herencia eterna, permanente, a todos aquellos que ponen su fe en Él. Dice Pablo, Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 3:24 dice, sabiendo que del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia. Hermanos, esta es nuestra gloriosa verdad. Recibimos una herencia eterna que nadie nos puede quitar y que nadie nos puede robar. Pedro dice 1:4 que recibimos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Josué entregaría parte del territorio de Canaán. Cristo nos da un reposo eterno en el cielo. ¿Es esa tu realidad en esta mañana? ¿Es esa tu seguridad en Cristo? El cristiano sabe que no ha conseguido esa herencia por méritos propios, por buenas obras o por fidelidad. La única manera de alcanzar esa herencia eterna es por medio de la fe en Cristo. Dios sigue siendo completamente fiel como lo fue en aquella historia. Dios sigue siendo completamente confiable en lo que promete. Y nuestra fe debe estar descansando y apoyada sobre esta preciosa y eterna fidelidad de Dios. Cristo, el verdadero Josué, ya nos ha abierto un camino al Padre y nos invita por medio de la fe a entrar a esa herencia. Venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Esas serán las palabras gloriosas que un día escucharemos de boca de nuestro Señor. La promesa de Dios a Israel era geográfica. Era una sombra del reposo que recibiríamos en la obra y sacrificio de Cristo. La tierra de Canaán fue la prueba de la fidelidad de Dios con Abraham, su siervo. La herencia en Cristo es la prueba de la fidelidad de Dios al pacto, a su pacto de redención con el Hijo. Tercer y último punto en esta mañana, rápidamente, la obediencia nos convenía. La obediencia nos convenía, dice versículo 7 del capítulo 1 de Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Había una exigencia de parte de Dios a Josué, y esa exigencia es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, era la demanda de Dios, era el pedido de Dios a este hombre que iba a guiar al pueblo. Estas palabras nos hablan de la actitud y la disposición de corazón para llevar adelante la tarea encomendada. Esfuerzo y valentía es lo que escribió la historia de los antepasados de nuestra fe. Su sangre fue derramada, mujeres y hombres murieron entregando sus vidas con valentía y esfuerzo por la causa de Cristo. Miramos hacia atrás nuestra historia y debería darnos vergüenza. Debería darnos vergüenza de haber olvidado que el Evangelio no es un llamado al descanso, a la pasividad y al confort, a disfrutar de los bienes materiales que podemos conseguir en esta tierra. El llamado del Evangelio es un llamado a tomar el arado, a esforzarnos y ser valientes por la causa de Cristo. Dios le está recordando a Josué, Josué, esta es una tarea difícil y debe ser llevada adelante con esfuerzo y con valentía, con fe y con esperanza en el Dios que llama. Hebreos 20:24 dice, de ninguna cosa
hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No tenemos el tiempo para profundizar en este hermoso pasaje, pero nos lleva a considerar la similitud de este llamado con la expresión de Pablo en decir: no hago caso de ninguna cosa, no importa las prisiones, la persecución, no importa el frío, el hambre, los viajes, no importa nada. Tengo una sola meta en mi vida y eso es dar testimonio de Cristo. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. La fe no es un camino de descanso y placer. La fe verdadera implica un sacrificio, implica una entrega, implica esforzarse y confiar en Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos como iglesia de Cristo de recordar que somos llamados a una vida de esfuerzo y compromiso, a una vida de piedad y de entrega por Cristo y por su verdad? Necesitamos recordar que el llamado de Dios en el Evangelio es un llamado a la acción, al arduo trabajo, al esfuerzo, a la entrega, así como Cristo se entregó por nosotros. Cada vez que vemos la cena del Señor y que vemos los símbolos y vemos ese pan partido, debe recordarnos, debe llevarnos a pensar: mi Señor se entregó así por mí. Es a causa de ese cuerpo entregado, es a causa de ese cuerpo maltratado que hoy tenemos esperanza y redención. Mínimamente debería ser nuestra manera de agradecer su sacrificio, esforzarnos y ser valiente por su causa, por su iglesia y por su nombre. Estas son las palabras que el Señor pronunció a uno de sus siervos, Gedeón. Jueces 6:12 dice: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuánta necesidad tenemos en el mundo cristiano de hombres con este perfil, con estas características, hombres esforzados y valientes por la causa de Cristo? Un hombre que esté dispuesto a liderar en su casa, un hombre que esté dispuesto a servir a su iglesia, un hombre que esté dispuesto a dar su vida si fuera necesario por la proclamación de la verdad y del Evangelio. Estas son las exigencias de Dios a Josué y son las exigencias de Dios a su pueblo hoy. Necesitamos un pueblo comprometido y dedicado al Señor y su reino. Versículo 7 dice que tenía Josué que tener cuidado de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés había mandado. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Su esfuerzo debía estar enfocado en guardar y cumplir con la ley de Dios. Debía tener la determinación de guardar fielmente todo lo que Dios había mandado. Esta expresión nos conecta directamente con Cristo, porque si bien estamos en un pacto de gracia, no necesitamos hacer nada para ser salvos. Sí, esto nos recuerda que hay una ley moral que Dios espera y exige que nosotros cumplamos con Él. Bueno, nuestra confesión de fe en el capítulo 19, donde habla acerca de la ley, dice: la ley moral obliga para siempre a todos, a los justificados como a los que no están justificados. Los obliga ¿a qué? A obedecer esa ley moral dada por Dios. Cristo en el Evangelio no cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Él dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ahora, pensando en este llamado de cumplir la ley, qué triste hubiera sido para nosotros si Dios en su oferta redentora nos habría llamado a alcanzar salvación por medio del cumplimiento de la ley. Si hay algo que la ley nos enseña y nos muestra, es nuestra incapacidad. Es por la ley que reconocemos el pecado, pero es por esa misma ley que nos hace conscientes de que es imposible para hombres como nosotros cumplir con la totalidad de esa ley.
no habría esperanza. Es entonces por eso que Pablo dice que todo lo encerró bajo pecado. Es a causa de esa ley que todos pueden ver su pecado, pero es a causa de esa ley que todos pueden entender su incapacidad. Y que hay una demanda, una exigencia de Dios que nosotros no podemos cumplir. Es ahí donde la figura de Cristo una vez más aparece en escena. Y es Él que, al igual que Josué, se le mandó a venir en carne, venir a la tierra, a poder Él cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir. El Señor le dijo a Josué: cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nosotros no podíamos cumplir ni guardar sus mandamientos, porque cumplíamos uno y fallábamos en otros y no encontrábamos jamás el balance. Era imposible alcanzar el total cumplimiento de la ley de Dios. Pero es entonces que Cristo aparece. Y Él vino como un hombre. Dice Pablo en Gálatas 4:4, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijo. Era una intención de Dios que Él naciera en ese tiempo, en ese lugar, en ese tiempo donde la ley estaba vigente, porque Él debía venir a cumplir con esa ley para entonces redimirnos a nosotros, fugitivos de esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Él la cumplió para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Josué 11:15 dice: de manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés había recibido la ley y la había encomendado a Josué. Esto es lo que Dios está diciendo ahora: guarda, ocúpate en cuidar de cumplir estos mandamientos que di a Moisés. Y dice la palabra de Dios que Josué lo hizo así, que él cumplió con la ley de Dios. Él guardó los mandamientos de Dios. Y eso es lo que podemos ver claramente en Cristo. Vemos un hermoso ejemplo de nuestro Señor, que no solo vino a cumplir con la voluntad de Dios, con lo referente a su plan, sino que Él vino como hombre a cumplir las exigencias de la ley de Dios de una manera completa y perfecta. Él cumplió todo lo que Jehová había mandado. Es por eso que por medio de la fe, ese cumplimiento, esa justicia lograda en Cristo es nuestra. Es esa nuestra esperanza, hermanos. Nuestra salvación no depende ni está sostenida sobre nada de lo que nosotros hagamos. Depende sobre esta verdad. Él cumplió con todas las exigencias que Dios tenía para con su pueblo. Bueno, Pablo, pensando en esto, dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estando Él, versículo 8, en la condición de hombre, se humilló y se hizo hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente Cristo cumplió el aspecto legal de la ley de Dios, sino que Él vino a la tierra para mostrarnos cómo es vivir para Dios, cómo es vivir bajo la obediencia a Dios. Él vino a cumplir con todas las demandas de Dios. Dentro de esa demanda incluía la cruz, el Calvario, el sufrimiento de Cristo. Y así como Josué cumplió con todo lo que Dios había mandado, de la misma manera Cristo cumplió con todo lo necesario para que su pueblo pueda ser redimido. Cristo fue a la cruz. Cristo hizo conforme a la voluntad del Padre. Y por esa obediencia proveyó algo mucho mayor a todos los que creen en Él. Dice Josué 21:45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Todo se cumplió. Bueno, esto nos lleva a pensar en la fidelidad de Dios, pero también nos lleva a pensar en la eficacia del sacrificio de Cristo. Todo se cumplió. La palabra en la cruz fue tetelestai, consumado es.
Ya no hace falta nada más. Todo fue cumplido, todo fue consumado. Toda la exigencia de Dios, dice Pablo, todo el acta de los decretos que pesaba sobre nosotros fue consumada, redimida, pagada por Cristo. No faltó nada. Hermanos, entonces esto nos lleva a pensar que no tengo nada que hacer. No tengo que hacer obras, no tengo que esforzarme por lograr una mayor aceptación de parte de Dios. Todo lo que tengo que hacer es aferrarme a esta verdad gloriosa y vivir en ella. El pueblo entró a la herencia, el pueblo entró a la tierra y disfrutó maravillosamente. Dice el versículo 44 del capítulo 21, Jehová dio reposo a todo el pueblo a su alrededor. Y ese es el reposo que Dios da a los que creen en Él. Un reposo que no les exige ni les demanda un esfuerzo para encontrar justificación o salvación. No hace falta un esfuerzo para agradar a Dios. Ya le somos gratos delante de Él por medio del Hijo amado. No hace falta nada que yo pueda hacer, simplemente aferrarme por la fe en la obra gloriosa de Cristo. Hermanos, cuando vemos la historia de Josué, vemos una historia mayor que apunta a Cristo. Es por Cristo que hoy tenemos herencia. Es por Cristo que hoy tenemos esperanza. Es por Cristo y por su obediencia que nosotros podemos estar reconciliados con Dios. Cristo te lleva a la nueva y mejor tierra. Antes de terminar en esta mañana, quiero preguntarte si esa es tu realidad espiritual en esta mañana. ¿Es Cristo tu esperanza? ¿Es Cristo tu seguridad? ¿Es en Él donde encuentras satisfacción y gozo para tu alma? Porque si no es así, querido amigo, quiero invitarte a que vengas a Cristo. No te estoy llamando a que te hagas parte de la iglesia, ni de una denominación, ni de nada en particular. Solamente te digo, mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y encontrarás entonces sentido a tu vida, encontrarás propósito para tu alma y solo en Él encontrarás una herencia eterna. Amén. Oremos y terminamos. Señor, Padre, gracias queremos darte por este día. Señor, queremos agradecerte por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu palabra que es abierta para nosotros y que nos exhorta, nos enseña, nos recuerda tu sacrificio, nos recuerda tu promesa. Señor, tú conoces la situación y la realidad de cada uno de los presentes en esta mañana. Tú sabes cuántos son hijos tuyos y cuántos no lo son. Padre, salva a los que no te conocen. Fortalece a tu pueblo. Dales ojos para que puedan verte más claramente, gozarse en esta esperanza gloriosa de saber que Cristo es aquel que vino a buscarnos para llevarnos a recibir una herencia eterna. Señor, bendice tu palabra y bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.